Hola, buenos días a todos los madrugadores. Empezamos las jornadas de hoy, que espero sean igual de entretenidas y de edificantes como resultaron las de ayer, por lo menos para mí. La primera ponente es Alicia Torija. Y no vamos a decir que somos amigas y eso porque se ha repetido varias veces aquí. Entonces paso de los cariños personales que nos hemos hecho en ese rincón y voy a leerles un poco su currículum. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo realizado estudios de doble licenciatura y de doctorado y en las especialidades de Historia Antigua y Prehistoria. Ha sido becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Cambridge y en la Library de Chicago. En los últimos 20 años, además de numerosas publicaciones de carácter tanto divulgativo como científico, Alicia ha dirigido y participado en más de 100 excavaciones arqueológicas por toda la geografía española, así como países como Egipto y Siria. Asimismo, ha trabajado durante 2 años en diversos proyectos del Museo Arqueológico Nacional, ha sido durante 4 años consultora de la UNESCO para temas de patrimonio mundial y ha trabajado como gestora cultural en la Subdirección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. En los 10 últimos años ha sido profesora de la asignatura de Gestión del Patrimonio Cultural e Historia de Madrid en un consorcio de universidades de Estados Unidos. En la actualidad es profesora de la Tisch University en España y participa en un grupo de trabajo I+D+D del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los Montes de Toledo, de arqueología. Además de esto, es también la secretaria de AMTA, la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, vicepresidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y vocal del Consejo Regional de Patrimonio Histórico en la presentación de Podemos. Alicia, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días. Les voy a presentar a una mujer como el resto de mujeres que nos están acompañando, que es una mujer maravillosa, que es María Moliner, y mi conferencia se llama El tesoro de buscar en los orígenes, María Moliner, arqueóloga de las palabras. Yo pienso que la arqueología es la memoria material del ser humano, sin ninguna etiqueta cronológica, y pienso que igualmente un diccionario que recoge todas las palabras forma parte también de esa memoria material de los humanos, y creo que esa es una de las relaciones que me ha unido a María Moliner, y también un poco mi trayectoria personal, en el sentido de que, aunque de la arqueología, mi tesis doctoral era una tesis que quería relacionar precisamente las palabras, en este caso unas mucho más antiguas, porque eran las iberas, con lo material. Y entonces ahí, digamos, es cuando la filología se me abrió y recorrí un poco ese camino de lo interdisciplinar entre la historia y la filología, que es un camino de alguna manera muy lejano en los logros, pero similar al que hizo María Moliner, que la licenciatura que realizó es la de Historia. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por la vida. Voy a ponerme perdón, que quiero ajustarme al tiempo. Después de la tabarra de ayer, hoy tengo que ser buena. Esta es una de esas frases. María Moliner escribía mucho, escribía en muchas fichas pequeñas, sobre todo en lo que podemos llamar la segunda parte de su vida. Y esta es una de las preguntas que acompañaba una de sus fichas, y a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Se piensa con ideas o con palabras? Es difícil. Ella decía que se piensa con palabras, y no sé, me parece que tiene mucho de filosofía, porque su formación, ella es una de estas mujeres que está dentro de este marco que veíamos ayer, y su formación precisamente es una formación llena de filosofía, ¿no? María Moliner nace en Paniza, en Zaragoza, en el año 1900, y nace dentro, o sea, sus padres, un matrimonio, Enrique Moliner, que es médico rural, es ginecólogo, su padre, y Matilde Ruiz Lanaja. Ella va a nacer allí y va a estar allí relativamente poco tiempo. Les he puesto una foto del pueblo, y la iglesia que tienen a la derecha, que es una iglesia, es mudéjar, está declarada Vic, es la iglesia en la que ella fue bautizada. Y sus padres
eran medio burgueses y tenían una formación intelectual bastante importante y por eso se empeñaron muchísimo en que sus hijos, los tres, tuvieron 3 hijos, estudiaran, ¿no? Ellos tenían una relación bastante importante con la institución libre de enseñanza, los padres y los hijos, sobre todo el hermano de María Moliner, Enrique. Tenemos la seguridad absoluta de que estuvo. Respecto a María Moliner y a su hermana Matilde, es quizás un poco más complejo de seguir, porque sí sabemos que mantenían una relación, pero no están como tal inscritos en las clases. Esto ya sucedía en Madrid, ¿no? Les dije que habían estado bastante poco tiempo, luego vuelven a Madrid y luego vuelven a Aragón. En ese paso por la institución libre de enseñanza tiene su huella Américo Castro, que fue uno de los, por lo menos, si no llegó a ser profesor de María Moliner, sí que le dio algún tipo de instrucción en algunas excursiones. Sí que tenemos constancia de que María Moliner hace un viaje a Toledo y como parte de la tarea tienen que hacer una redacción y entonces la redacción la corrigió Américo Castro. Y Américo Castro le pone una serie de anotaciones que tienen que ver con la gramática, con los tiempos verbales. Y eso es algo que a ella le llamó mucho la atención y que le dejó una huella que la acompañó durante el tiempo, cuando luego esto forma parte de un periodo de su vida y cuando luego lo retoma, esos consejos de Américo Castro hacen que se plantee cómo puede haber correctas 2 cosas, pero con matices distintos, ¿no? Siempre el tema de las palabras. La foto que tienen allí a la derecha, sí, a su derecha, es ella con su hermano. No sé exactamente de qué año es esa fotografía, pero bueno, no sé, parece una niña de 3 o 4 años, no parece mucho más. Luego ya la otra sí tiene fechas, de 1910, y está con su hermana Matilde. Esta es una foto de la familia, aquí está la madre con los 3 hijos y si se fijan en la fotografía falta el padre. Esto fue algo que fue muy importante para la vida de los 3 hermanos Moliner, ¿no? El padre había tenido desigual suerte con los trabajos y entonces llega un momento en que se enrola en un barco y va a Argentina, va una primera vez, vuelve, pero una segunda vez que va, pues ya nunca más volvió. Al principio mantiene una correspondencia con sus hijos, pero después ya ni hay correspondencia, ni hay contacto, ni hay ningún tipo de envío de dinero ni nada por el estilo. Entonces, eso va a suponer penurias económicas a la familia y también un cambio de mentalidad importante en ella, ¿no? Ella era una adolescente, se da perfectamente cuenta de la situación, le obliga a lo que parece a tener que dejar algunas clases, a trabajar a la vez que está estudiando. Ella daba clases particulares desde que era muy joven y bueno, en algunos casos cuando le preguntaban por su padre decía incluso que su padre había muerto. Otras, sin embargo, sabemos que las cartas que tenía de su padre las guardaba con mucho cariño, ¿no? Esta es una foto ya un poquito más mayor. Recuerden, nace en 1900 y esta es de 1914. Con su familia, ¿vale? Cuando viene a Madrid, efectivamente, pues ella, a lo que parece, debía tomar esas clases libres en la institución libre de enseñanza, a turnos, dando clases, pero bueno, para examinarse la manera de hacerlo, porque no había otra manera de poder pasar el examen, era estar matriculada en el Instituto Cardenal Cisneros. Había 2, ¿no? San Isidro y el Cardenal Cisneros, era donde podían estar las mujeres, donde podían... pero sabemos que ella muchas de las clases no iba directamente se matriculó a lo largo de varios años para pasar los exámenes, ¿vale? Después, subsistir en Madrid le resulta costoso a la familia y entonces deciden volverse otra vez a Aragón, a Zaragoza, que es un poco más, le resulta un poco más barato, por decirlo así. Y entonces ella ya empieza, digamos, la universidad. Lo que va a hacer es historia, que es lo que se podía estudiar allí. Y desde muy joven, fíjense, 1916, o sea, ya tiene 16 años, se engancha a un proyecto que es el del Diccionario Aragonés, que lleva el estudio de Filología de Aragón y en el que va a estar hasta 1921, justo hasta que se presenta a la oposición, ¿no? Esta es su cartilla de la universidad, ¿no? Ella entra a la universidad en 1918
y esta es su tarjeta, digamos, universitaria de 30 de noviembre de 1900. Aunque ella, su nombre completo es María Juana, ella precisamente después de la adolescencia, después de que su padre desaparece, se quita el nombre de Juana. Parece que este nombre de Juana, bueno, como muchas veces cuando se bautizaba a los hijos, que el nombre de uno lo pone el padre o la madre, pues parece que ese Juana tenía una influencia del padre, y quitarse el Juana también era quitarse un poco como esa especie de peso, de sombra, ¿no?, que ella tenía allí, ¿no? En 1922 se presenta a las famosas oposiciones de las que ayer tanto hablamos, ¿no?, del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas, y consigue, en esa oposición había 6 mujeres y ella, y bueno, muchos más hombres, claro, y consigue sacar el puesto número 7. El puesto número 7 no le permite elegir el destino que ella querría haberse quedado en Madrid, pero el destino que le mandan es Simancas. Así que nada, a Simancas, que es su primer destino como archivera, que es la oposición que ha sacado, porque no es, digamos, la oposición más rápida que podía hacer. En ese momento ya no se plantea ser profesora o hacer otras cosas, porque hacía falta el dinero en casa, y entonces llega con 22 años y un sueldo de 4.000 pesetas y su puesto de oficial de tercer grado, ¿no? Esta es una foto de ella con ese mantón charro que se coloca estando en Simancas, y ella desde el primer momento solicita que la cambien. Y entonces va a través de sus conocidos y de su red de la Institución Libre de Enseñanza, pues le pide al director de la institución que le haga una carta, que explique un poco, una carta de recomendación, ¿no?, que diga que ella ha hecho su trabajo a satisfacción. El señor Alcocer efectivamente se la hace, pero ella no consigue que la manden a Madrid, y entonces, bueno, una de las cosas que hace es escribir a Bartolomé Cosío, con el que mantiene una relación a lo largo de toda la vida. También sus padres, ¿no?, la madre de ellos, escribe varias veces a Bartolomé Cosío, sobre todo muy preocupada por si el hijo mayor, Enrique, está siguiendo bien las clases o no, o sea que escriben con mucha familiaridad. Y entonces, bueno, ella se queja de que en Valladolid hace mucho frío, de que no está acostumbrada ya a vivir en un sitio tan pequeño, y de que, bueno, hasta mirar en el entrecomillado, ¿no?, hasta que los alimentos eran peores y en algunos casos más caros de lo que eran en Madrid. Verdaderamente ella es que está deseando irse de Madrid, ¿no? Otra de las cosas que intenta, con tal de venirse a Madrid también, es escribe a María de Maeztu, porque ella en ese momento, además, tiene relativamente bastante tiempo libre allí en Simancas, y entonces empieza a barajar la idea de hacer su tesis doctoral. Entonces, bueno, en su tiempo libre se pone a mirar en los archivos, a ver qué temas puede escoger. Está también muy preocupada con ese tema, escribe a Bartolomé Cosío con él, y bueno, ya está interesada en alojarse en la residencia de señoritas. Entonces escribe una carta a María de Maeztu para decirle que quiere ir porque tiene que hacer unas cosas de doctorado en el mes de abril, y bueno, finalmente no pasa por Madrid, pero no hay sitio para ella en la residencia de señoritas. Y entonces, bueno, eso de alguna manera le resulta un poco frustrante. Bueno, efectivamente consigue un cambio de destino, pero desde luego no es el glamuroso que pensaba, ¿no? Y acaba en el archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia. Bueno, por lo menos allí no pasaba frío. Esta es una foto de ella de la época. Y bueno, allí iba a estar desde 1924 hasta 1929. Va a aprovechar, digamos, de alguna manera para habilitarse como profesora allí. Va a ser, digamos, la primera mujer profesora en la Universidad de Murcia, va a ser profesora, el equivalente, hoy llamaríamos asociada, ¿no?, durante varios años. Y bueno, ella también, enseguida que lleva ahí un tiempo, empieza también al ataque, porque también se quiere cambiar tampoco le gusta este destino, este trabajo en concreto, ¿no?, que le parece un poco aburrido. Lo que pasa que, fíjense, en 1900 había llegado en el 24 a Murcia, y en el 25 ya se está casando. Conoce muy pronto, o sea, nada más llegar, conoce a Fernando Ramón, que es catedrático de física allí en la Universidad de Murcia, aunque él es de origen catalán, es de un pueblo de Tarragona, y bueno, tienen una relación muy intensa.
en sus compromisos, digamos, sociales e intelectuales, ¿no? Él es uno de los introductores de las teorías una de las primeras personas que introduce las teorías de Einstein en España, ¿no? Era un hombre bastante prestigioso en su cátedra, ¿no? Bueno, ellos se casan en Sagunto, se casan en agosto, entonces se casan a las 10 de la mañana en previsión de que hiciese mucho calor, y sus dos primeros hijos, bueno, de hecho, lo primero que tienen es una hija que muere a los poquísimos días de nacer. Eso será también otro de los puntos de inflexión en la vida de María Moliner, y después van a nacer dos hijos en su destino en Murcia, y luego realmente, porque él es el marido el que consigue una plaza mejor, con mejor dotación económica en Valencia, se cambian a Valencia. Y entonces, otra vez en Valencia, le vuelve a tocar el archivo de la Delegación de Hacienda. Y entonces, efectivamente, en cuanto ve que hay una plaza vacante en Valencia, en este caso en la Biblioteca Provincial, que a ella le parece mucho más interesante, pues escribe una instancia oficial para solicitar ese cambio, ¿no? Y dice: mi interés en solicitar ese traslado estriba en el deseo de abandonar ya el servicio en archivos de Delegación de Hacienda, donde llevo prestándolo cerca de 8, obligada por exigencias de residencia, pero siempre con el natural desagrado por tratarse de establecimientos en los que la índole puramente administrativa de los fondos hace que sea nulo el entusiasmo por el trabajo. Claro, ella había estado en la residencia, había estado en la institución libre de enseñanza, estaba pensando en su doctorado, había trabajado en ese proyecto de investigación con el habla aragonesa, y lo que le gustaba verdaderamente es investigar. Cuando poner etiquetas a veces resulta un poco injusto, porque es una etiqueta, no lo engloba todo, y muchas veces una de las etiquetas que nos olvidamos con María Moliner es la etiqueta investigadora, porque yo creo que si hay algo que es María Moliner es investigadora, ¿no? Entonces, que efectivamente no sentía verdaderamente ninguna motivación en la Delegación de Hacienda. Esa carta que escribe sigue con una cuestión de género que me parece muy interesante, ¿no? Porque ella dice: para un hombre resulta más fácil, una vez cumplidas las obligaciones de su cargo oficial y si éstas no responden a su vocación, dar empleo a su capacidad sobrante en otras actividades más de su gusto. Pero para una mujer ya es bastante que pueda sustraer a las atenciones familiares, sobre todo en el periodo en que las obligaciones de la maternidad son más absorbentes, las horas que ha de dedicar a su cargo oficial, y, por tanto, es más sensible que éste sea tan árido y falto de espiritualidad, cuando ella tiene capacidad de entusiasmo por su labor y una vocación demostrada en la práctica de una determinada preparación. Añade: y además concluye que con la que en realidad no guarda relación alguna el servicio a prestar en un archivo de Hacienda. Preparación, en cuanto a mí, que yo he procurado perfeccionar dedicándome, por ejemplo, al estudio del alemán, que traduzco correctamente. Ella no solamente, o sea, ella tiene una gran confianza en sí misma, en que ella está absolutamente capacitada para puestos mejores. Además, vemos que no deja de formarse, no solamente conocía el alemán, sino que conocía también inglés y francés. Y entonces, por una parte, está diciendo que efectivamente tiene esa capacitación, y por otra parte está hablando de un tema iba a decir tan moderno, pero en realidad es eterno, más que moderno, que es el de la conciliación. Porque, claro, efectivamente, ella en este punto lo que tiene ya son cuatro hijos que todavía son pequeños, y entonces, claro, efectivamente, todo lo que podía hacer, digamos, como investigadora, por decirlo así, como vocación, era el trabajo. Y, claro, el trabajo en Hacienda no le daba demasiada. Pero, bueno, le pasa un poco como cuando había pedido desde Simancas ir a Madrid, tampoco tiene suerte. No le dan esa plaza a la que había solicitado, a esa vacante. Pero bueno, ella, digamos que a pesar de que no tiene mucho tiempo, lo que hace es focalizarse, con ayuda de su marido también, a otras cosas que van a llenar verdaderamente, no es que tuviese mucho tiempo libre, pero sí van a llenar su vocación investigadora y su vocación social. Y entonces lo que va a hacer, junto con estas personas, con José Navarro Alcácer y con su mujer, y también con Angelina Carnicer, es montar una escuela, fundar una escuela de tradición cosío en Valencia. Y la funda aquí, en esta escuela de artesanos. El edificio sigue estando, por eso he querido recuperar la foto que está arriba, que es una foto actual. En esa escuela de artesanos, por ejemplo, había estudiado Sorolla.
Y bueno, ella conocía perfectamente no solamente a Bartolomé Cosío, sino todas sus dinámicas de enseñanza, y entonces va a estar desde el inicio. Son varias parejas, su marido también se implica mucho en este proyecto. Y entonces ella va a dar clases, va a ser parte de la junta directiva de ese colegio, va a ser la secretaria también que va a relacionarse con los padres. Y bueno, esto pues a partir de ese momento le va a tomar mucho tiempo. Me gusta utilizar más tomar que quitar. Y otra de las cosas que va a hacer, insisto, sigue en Hacienda, y entonces, bueno, pues otra de las cosas que le llenan es que se enrola, ¿no? Es, digamos, la organizadora, la que preside las misiones pedagógicas en Valencia. Y bueno, eso le va a llevar muchísimo tiempo, le va a parecer una cosa absolutamente maravillosa, porque ella piensa que el mundo rural es un mundo muy importante, ¿no? Aquí, como todas las personas, están sus contradicciones, ¿no? Por una parte le gustaba Madrid y le gustaba la capitalidad, porque los sitios pequeños le parecían, para ella, para vivir, ¿no?, un poco opresivos, y sin embargo considera que a los sitios pequeños tiene que llegar también la cultura, ¿no? Es una de las personas que más trabaja en lo que es la difusión de la lectura, ¿no? En hacer campañas de lectura. Bueno, no voy a contar lo que son las misiones pedagógicas, porque bueno, ella participa, en algunos casos ella hace los viajes, en otros casos los diseña, ¿no?, porque ella, digamos, es la organizadora. Entonces van las personas más jóvenes y luego le dan cuenta un poco de lo que han hecho, lecturas, obras de teatro, excursiones, bueno, lo que suele hacerse en esos momentos, ¿no? Esa sería una foto de ella con su marido en esta época, que todavía podemos decir que son sus años felices en Valencia. Y digo sus años felices en Valencia porque todo cambia a partir de 1936. En 1936, que ha salido también aquí como una dinámica a lo largo de todo el tiempo, ¿no?, estalla la guerra y, bueno, precisamente por ese motivo ella consigue, seguramente que no habría querido que fuese así, consigue un cambio de destino. Y ese cambio de destino la convierte, digamos, en directora en funciones de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Ella se lo toma como un grandísimo reto, que es lo que es, porque en ese momento la Universidad de Valencia ya tiene 5 facultades, digamos, que tienen biblioteca. Y entonces ella, una de las cosas por las que se va a preocupar es por reunir todos los fondos en un solo sitio para tenerlos más controlados. Ella no es partidaria de mover ningún tipo de material a otro sitio, pero sí que hace una selección de cuáles son los libros más importantes, los archivos más importantes que tiene, y los esconde por lo que pudiera pasar, ¿no? Y a la vez participa en campañas, a pesar de que está la guerra, como ven, como la de comprar un libro o luchar por nuestra cultura y alfabetizar también a ese ejército republicano irregular que en muchos casos pues, no tiene estudios, ¿no? En 1937, en este sitio va a estar poquísimo tiempo, va a pasar a trabajar para el Ministerio de Instrucción Pública. Les recuerdo que en 1937 el Gobierno de la República ya está en Valencia, ¿no? Y bueno, ella no tiene ninguna afiliación, no tiene carné político, digamos, pero bueno, claro, es afín a la República y va a estar trabajando con algunas de las personas más señaladas en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, en Tomás Navarro Tomás, que, bueno, algunas de las personas con las que ella trabajará finalmente se exiliarán, que no es algo que ella vaya a hacer, pero precisamente haberlos conocido y haber colaborado con ellos va a suponer un poco lo que va a ser el siguiente paso de su vida, que luego veremos. Estas son las obras totales en toda su vida que escribe María Moliner, que la verdad es que no son muchas o son tantas, ¿no? La primera es un artículo muy pequeño que se llama así, Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España, que presenta en este segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía que había presidido, ese congreso lo había organizado, lo había presidido Ortega Gasset. Y ella pone mucho empeño, ¿no?, como decía, en el tema de las bibliotecas. Y fíjense, porque las dos siguientes publicaciones, por eso, digamos, ponía esta diapositiva en este momento, las hace en pleno periodo de guerra, en 1937 y en 1939. En 1937 escribe estas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas. Es muy curioso, además, porque
es reconocido que lo ha escrito ella, pero en la portada del libro, del primer cuadernillo, digamos que ni siquiera va firmado, ¿no? Y en 1939 hace un proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del Estado. Durante muchísimos años se lo va a conocer como el Plan Moliner de Bibliotecas, porque es una de las primeras personas que se pone a hablar de bibliotecas. Yo no quiero hablar de bibliotecas porque después hay una persona que nos va a acompañar, que tiene el tema de las bibliotecas. Entonces yo, digamos, quería fijarme más en la idea de lo personal que no en, digamos, lo estructural. En ese libro de 1937, en el prólogo, a modo de prólogo, escribe una carta a los bibliotecarios rurales. Y la voy a leer porque me parece que es de una modernidad increíble, ¿no? Recuerden, 1937. Estas instrucciones van especialmente dirigidas a ayudar en su tarea a los bibliotecarios provistos de poca experiencia y que tienen a su cargo bibliotecas pequeñas y recientes. Porque si el éxito de una biblioteca depende en grandísima parte del bibliotecario, esto es tanto más verdad cuanto más corta es la historia o tradición de ese establecimiento. En una biblioteca de larga historia, el público ya experimentado, lejos de necesitar estímulos para leer, tiene sus exigencias y el bibliotecario puede limitarse a satisfacerlas cumpliendo su obligación de una manera casi automática. Pero el encargado de una biblioteca que comienza a vivir ha de hacer una labor mucho más personal, poniendo su alma en ella. No será esto posible sin entusiasmo, y el entusiasmo no nace sino de la fe. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a servir y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento. No será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente al forastero con palabras que tenemos grabadas en el cerebro a fuerza de oírlas. Los que con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles. Mire usted, en este pueblo son muy cerriles. Usted hábleles de ir al baile, al fútbol o al cine, pero a la biblioteca. No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que en otros pueblos de España, ni que en otros pueblos del mundo. Probad a hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de asentimiento. Y cómo invariablemente responden: eso es lo que nos hace falta, cultura. Ellos presienten, en efecto, que es cultura lo que necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva, que solo ella ha de dotarles de impulso suficiente para incorporarse a la marcha fatal del progreso humano sin riesgo de ser revolcados. Sienten también que la cultura que a ellos les está negada es un privilegio más que confiere a ciertas gentes sin ninguna superioridad intrínseca sobre ellos, a veces con un valor moral nulo, una superioridad efectiva en estimación de la sociedad, en posición económica, etc. Y si se revuelven contra esto que vagamente comprenden pidiendo cultura, cultura. Pero claro, si se les pregunta qué es concretamente lo que quieren decir con eso, no saben explicarlo. Y no saben tampoco que el camino de la cultura es áspero, sobre todo cuando para emprenderlo hay que romper con una tradición de abandono conservada por generaciones y generaciones. Tú, bibliotecario, sí debes saberlo y debes comprenderles y disculparles y ayudarles. No es extraño que una biblioteca recibida con gran entusiasmo quede al poco tiempo abandonada si se le confía su propia suerte. No es extraño que el libro cogido con propósito de leerlo se caiga al poco rato de las manos y el lector lo abandone para ir a distraerse con la película a cuya trama su inteligencia se abandona sin esfuerzo. Todo esto ocurre, pero no ocurre solo en tu pueblo, ni lo hacen solo tus convecinos, ocurre en todas partes. Y ahí radica precisamente tu misión, en conocer los recursos de tu biblioteca y las cualidades de tus lectores, de modo que aciertes a poner en sus manos el libro cuya lectura les absorba hasta el punto de hacerles olvidarse de acudir a otra distracción. La segunda cosa que necesita creer el bibliotecario es en la eficacia de su propia misión, para valorarla. Pensad tan solo en lo que sería nuestra España si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros. Tantas son las consecuencias que se adivinan si una tal situación llegase a ser realidad,
que no es posible ni empezar a enunciarlas. Pues bien, esta es la tarea que se ha impuesto y que se está llevando a cabo el Ministerio de Instrucción Pública por medio de su sección de bibliotecas y en la que vosotros tenéis una parte esencialísima que realizar. Bueno, uno lee los planes de lectura actuales y hay tantas cosas en común, ¿no? Y esa manera, ¿no?, de conocer al lector, ¿no?, y acercarse a lo integral, por supuesto citando a hombres y mujeres, ¿no? Cuando luego ella haga su diccionario, que es su otro gran libro, para la definición de la palabra libro, lo que va a utilizar es eso, ¿no? Es la ventana maravillosa por la que asomarse al mundo. Esa es su definición de libro. Bueno, el otro gran libro que de hecho conocemos como su propio nombre es el que escribe en el 66-67, el 66 escribe el primer volumen. Ahora seguimos. Estas son las dos portadas de los dos libros de los que les hablaba, las instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas y el proyecto de bases, ¿no?, el que les decía que se conoce como Plan Moliner. Tipologías de bibliotecas, modelos de clasificación, es de un gran virtuosismo, ¿no? Bueno, esta es la diapositiva que había preparado para hacerles esta lectura, porque ella principalmente confía en que las personas, los ciudadanos, tienen que leer y leer y leer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en 1939? Que esas comillas, amistades peligrosas de las que antes les hablaba, van a producir que se abra un proceso sumario, en un proceso de instrucción pública para ver efectivamente, con toda una serie de preguntas, ¿no?, un expediente que está custodiado en el Haga. Bueno, aquí está, además es fantástico, ¿no?, ver su letra. ¿Está usted afiliado a algún partido político? No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Conoce? ¿Por qué? Bueno, es muy interesante, ¿no?, el pliego de cargos. El resultado, efectivamente, es que ella va a bajar 18 escalafones. 18 escalafones, es que se dice, o sea, es una barbaridad tremenda. Esto sucede en 1940 y hasta 1958 no recupera su escalafón. Casi le va a costar, pues esos 18 puestos, va a requerir 18 años en poder recuperar el nivel al que había llegado. Así que verdaderamente, primero la pérdida de su hija a los pocos días de nacer y después la guerra civil y sobre todo este proceso va a hacer que ella pues cambie su manera de ver el mundo y se habla con mucha frecuencia en su biografía de ese exilio interior. ¿Vale? Esta es una foto justo después ya, ¿no?, 1944, con sus hijos. Sus hijos ya no son niños pequeños de los que tiene que ocuparse tanto. Su marido tiene un proceso paralelo también de depuración, que va a acabar, ¿no?, después de estar unos años suspendido de empleo y sueldo, va a acabar con un trabajo en Salamanca. Ella va a conseguir que toda la familia, digamos, se reunifique y su sede operativa esté por fin en Madrid. Sabemos que también gracias a amigos que escribieron, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Gómez Moreno le hizo algunas recomendaciones para que pudiese encontrar un lugar en Madrid. Y bueno, eso supone que a partir de ese momento su marido trabaja en Salamanca y ella en Madrid y solamente van a verse los fines de semana, ¿no? Este es el destino que ella va a conseguir en Madrid. La biblioteca de la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, 1946, hasta que se jubila, en 1970. Bueno, no es la de técnicos de Hacienda, pero tampoco es una biblioteca que a ella le motive especialmente y además, bueno, hay muchísima bibliografía que comenta que a ella la llamaban la Roja y que, bueno, no era tampoco especialmente apreciada por sus directivos, ¿no? Entonces, bueno, ella ya empezó a llevarse, digamos, por decirlo así, el trabajo, ese trabajo personal que va a empezar, se lo va a llevar a este trabajo otro remunerado, aunque siempre va a estar muy abierta a colaborar con el alumnado, ¿no?, que cuando le pedía libros. Y también va, digamos, a personalizar su espacio de trabajo, que ya ve que su espacio de trabajo se va a alargar durante muchos años. Entonces ella va a tener allí sus plantas, por ejemplo, que era una enamorada de la jardinería, o sus libros favoritos, sus libros más bonitos, con las páginas abiertas, ¿no?, para que se vieran. Este es
según nos cuenta ella en algún momento determinado y también su hijo, 2 de sus hijos van a vivir fuera de España, entonces en un momento determinado uno de sus hijos le trae este diccionario que se había hecho para la lengua inglesa, aunque su hijo lo compra en Francia, y cuando ella lo ve, dice, hombre, esto es lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Esto es un poco esa idea de diccionario de uso, ¿no? Como que no se había hecho hasta ese momento. El diccionario de uso no es un diccionario en el que se definen las palabras. Sí, se definen las palabras, pero ella además pues, quiere hacer otras cosas. Quiere que estén incluidos los sinónimos, hay contextualización gramatical, hay catálogos, tiene un orden propio, ¿no? Empieza una tarea ingente, larguísima, que en algún momento incluso parece no acabar y desespera en cierto punto, sobre todo a su marido, ¿no? Ella tenía una dinámica de trabajo muy estricta. A partir de en el año, me parece que es en el 44, justo un poco cuando sus procesos de depuración están ya un poco más encauzados, se compran una casa aquí en La Pobla, en el pueblo donde había nacido su marido, y todos los veranos se los pasa allí. Entonces ella trabaja tanto en Madrid, en el salón, no en el despacho, como en su centro de trabajo, y todos los veranos se los pasa aquí, ¿no? Su hijo Pedro nos dice que ella se levantaba con el sol, literal, porque se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta la hora de comer, dormía una siesta ligera y volvía a trabajar hasta la hora de cenar, ¿no? Nunca trabajó de noche. En algún momento también solicitó alguna ayuda de otra persona que le ayudase con las fichas en ese trabajo manual inmenso, ¿vale? Esta es un poco ella escribiendo esta idea que tiene sobre el diccionario. Fíjense que cita este diccionario que les ponía antes, ¿no? El diccionario de uso, este ejemplo inglés, esa sería la transcripción. La idea al empezar el trabajo era hacer un pequeño diccionario. Ella empezó pensando que lo podía terminar. En realidad ella pensó que lo podía hacer en 6 meses, luego pasó a 1 o 2 años y luego efectivamente tardó 15 años, eso es una obra, en hacer un diccionario, ¿no? Empezó joven, estas palabras son textuales de ella, ¿no? Les recuerdo que es esto mismo, esta es su letra, pero me gusta mucho esto, ¿no? Empecé joven y con hijos poco más que niños y lo acabé cargada de nietos. Y justo me gusta además esa postilla que hace un poco porque ella era una aragonesa que se sentía muy aragonesa a pesar de lo que le gustaba a Madrid, ¿no? Dice, nací en Paniza, provincia de Zaragoza, donde mi padre estaba como médico y muy aragonesa por los 4 costados, ¿vale? Este es el resultado de esa enorme obra, ¿no? Esta es una gráfica, ¿no? Que se hace en el 50, cuando se cumplen los 50 años. Y me resulta un poco curioso, voy a traerles algunas cosas así un poco rápido, esta idea de a mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Esta idea que también salió ayer de mujeres que están haciendo una labor profesional, pero que de alguna manera tienen ese sentimiento un poco de culpabilidad porque no están cumpliendo con el rol que quizá se espera de ellas, ¿no? En el diccionario hay muy poco de ella, o sea, todo es de ella en el fondo, en sus definiciones y en la manera de concebirlo, pero ella cuenta muy poco, excepto esta, como dice ella al principio, he aquí una confesión, ¿no? La autora, habla de la autora de sí misma como en tercera persona, la autora siente la necesidad de declarar que ha trabajado honradamente, que conscientemente no ha descuidado nada, que incluso en detalles nimios en los cuales, sin menoscabo aparente, se podía haber cortado por lo sano, ha dedicado a resolver la dificultad que presentan un esfuerzo y un tiempo desproporcionados con su interés por obediencia al imperativo irresistible de la escrupulosidad. Y que, en fin, esta obra, a la que por su ambición, dada su novedad y su complejidad, le está negada como a la que más la perfección, se aproxima a ella tanto como las fuerzas de su autora, falta ahí un D, lo han permitido. Es decir, trabajo, o sea, todas las personas que hablan de María Moliner te dicen que era una persona incansable, autoexigente, súper crítica. Su diccionario sale a la luz. Todos los académicos de la Real Academia compran el diccionario, lo utilizan, sabemos, porque los académicos nos lo cuentan, que cada vez que tenían una duda, todos un poco en secreto, se iban a consultar el María Moliner.
Y entonces, efectivamente, el diccionario se había publicado gracias a la intervención de Dámaso Alonso, que consigue firmar un contrato en 1955, casi 10 años antes de que salga el diccionario con la editorial Gredos, bueno, y una serie de académicos impulsados por varias mujeres, entre ellas Carmen Conde, se reúnen con María Moliner y le dicen, bueno, te vamos a presentar para el sillón B mayúscula, que es el que quedaba vacante. Y ella dice, bueno, en realidad es que yo solo tengo un libro, ¿no? Ya, por eso la bibliografía que había puesto antes, ¿no? Bueno, es que yo solo tengo un libro. Y bueno, aún así se presenta. Recojo esta frase porque es la que hace las declaraciones que hace Carmen Conde después del resultado, que por supuesto no gana María Moliner, claro. Entonces, Carmen Conde hace estas declaraciones que en algunos casos podemos traer también a la actualidad. La propuesta se hace en 1972, la primera mujer en entrar en la Academia, en la RAE, es Carmen Conde, ya en 1978, en democracia. No sé, yo creo que eso es un punto importante, aunque quizá no definitivo, ¿no? Bueno, da bastantes entrevistas o algunas a periódico ABC, y ella, por ejemplo, fíjense en la frase final, dice, bueno, yo solo tengo un libro, solo, mi obra solamente es un diccionario, pero si ese diccionario lo hubiese hecho un hombre, ese hombre estaría en la Academia. O sea, ella es consciente de que su condición de mujer es la que le ha quitado no le ha permitido llegar a la Academia, ¿no? Bueno, esta es la foto de Dámaso Alonso que les decía antes, y esto es muy interesante porque cuando ella describe un poco su trabajo en el diccionario de uso, en el DUE, que es como se llama a veces, pues ella reconoce que una de las primeras cosas que hace es, ella empieza siempre con el diccionario de la Real Academia, luego utiliza otros como el Corominas también, y una de las primeras cosas, como dice aquí, es leerlo, removerlo casi, ventilarlo y quitar lo que no sirve. Claro, supongo que esto a los académicos hombres no les debió gustar, que una mujer hiciese otro diccionario que resultaba más ágil, que resultaba más pegado un poco a la realidad, un poco con esa idea de la materialidad que tiene las palabras que se pegan a lo real, ¿no? Bueno, los últimos años de su vida, recuerden que les he dicho esta propuesta para que hubiese sido académica es del 72, bueno, va a pasar unos años importantes cuidando a su marido, que finalmente incluso se va a quedar ciego, y luego ella va a tener una arteriosclerosis cerebral que va a devengar en un Alzheimer, así que a partir del 75 ella, digamos, está en un mundo en el que le faltan precisamente las palabras que le habían acompañado toda su vida, ¿no? Y muere en el año 81. Después de este tema es un tema conflictivo, no bien resuelto, pero yo quería traerlo aquí porque creo que también tiene mucho que ver con lo patrimonial. ¿Quién es el autor real, ¿no? A partir de ese momento en el que María Moliner ya no puede articular los derechos de su obra, van a ser sus hijos, van a firmar un acuerdo. Y, bueno, en un momento determinado, el hijo que se va a hacer cargo de esto va a fallecer y entonces va a ser la viuda la que se va a ocupar del intercambio con Gredos. Hay una segunda, una tercera, varias reediciones de la lengua y varias cosas que se llaman María Moliner, que se llaman así, verbos conjugados o el esencial de María Moliner. Su hijo, Fernando Ramón, o su nieto, que es el que está en esa carta al director, se han quejado muchísimo, han planteado incluso algunas demandas que tienen que ver con el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor, porque María Moliner, ellos insisten mucho en que María Moliner no estaría de acuerdo con las versiones que ahora nos ofrece la editorial sobre ese libro, donde han cambiado incluso el orden de las palabras, ¿no? Si ahora uno se compra el María Moliner, lo que tiene es un diccionario en el que vemos las palabras ordenadas alfabéticamente y en el original había una cuestión, como María Moliner lo llamaba, de catálogos, ¿no? Creo que es un tema que no se ha trabajado demasiado, pero que me parece interesante que tengamos aquí presente, porque en una obra lo normal de la investigación es que, bueno, una cosa no tenga reediciones, pero cuando pasan tantos años y hay tantas reediciones, pues eso supone que va a haber muchos cambios. Y bueno, cuando el autor falta, ¿cómo se dirige eso? ¿Cómo se mercantiliza también una obra?
bueno, no quería dejar de traer aquí el tema. Cuando muere en el 81, Gabriel García Márquez le dedica una tribuna en El País que se hace muy famosa. De hecho, hay mucha gente que no conocía a María Moliner hasta que no lee el artículo de Gabriel García Márquez, que tiene esta definición maravillosa que a mucha gente no gustó. María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario del Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y, a mi juicio, más de 2 veces mejor. A partir sobre todo ya de los 2000, fíjense, esto es de 2011, se suceden los homenajes, los aniversarios y un montón de cosas relacionadas con María Moliner para visibilizarla. Hay muchos libros de María Moliner. Yo creo que la biografía más autorizada por las fuentes que consulta, sus hijos y otros muchos amigos, es esta de Inmaculada de la Fuente, que es de 2011. Fíjense, la foto que tengo aquí es la de María Moliner con sus nietos. En 2012 se estrena en la Abadía una obra de teatro de Manuel Calzada que se llama El Diccionario. Si no la han visto, tienen oportunidad de verlo, háganlo. En Internet se puede hacer también. En 2013 se publica el libreto de la obra de teatro y en 2014 tiene Premio Nacional a la Mejor Obra de Dramaturgia. Es muy interesante, recoge mucho, es muy interesante cómo está en la obra de teatro el asunto, por ejemplo, de la guerra civil, ¿no? Como en realidad se titula El Diccionario y es una manera de hablar de su vida completa. Bueno, esto sería una parte de la escenografía del teatro. En 2016, una ópera en el Teatro Real que se llama María Moliner. Estos son secuencias. En 2017, una película documental, también de otra aragonesa, de Vica Calavia, Tendiendo Palabras, también muy interesante. Decía ayer Tania Bayó, estoy acabando, me quedan 2 diapositivas, o sea que voy a... Estupenda. Tania hablaba ayer del tema de las cañes, ¿no? Como una de las maneras de visibilizar. Y yo en esa idea de varios sombreros, de que todos hacemos varias cosas en la vida, una de las cosas que a mí me interesa especialmente son los nombres de los colegios. Porque, bueno, es una de las cosas que acompañan a uno durante mucho tiempo en la vida. Bueno, aquí tienen un pequeño listado de los lugares, en la actualidad un poco, seguro que el recopilatorio ya se ha modificado, de colegios de enseñanza primaria o secundaria o bibliotecas que se llaman María Moliner. Es maravilloso que en el caso de María Moliner esto haya pasado, pero fíjense que hemos repasado algunas mujeres. Estoy pensando, y no es porque Isabel esté en la mesa, estoy pensando en Encarnación Cabré, que todavía permanecen en el más absoluto de los olvidos, y que cosas como esta, poner nombres a los sitios, es importante, porque en esa idea de la palabra solamente existe un poco lo que se nombra. Y para terminar vamos a ver un vídeo muy cortito, uno dura 30 segundos y otro 1 minuto. Mi madre lo que tuvo siempre claro era la seguridad que tenía en todas las cosas que ella pensaba que eran necesarias hacer, eran para la educación de sus hijos, para el aspecto profesional. Desde luego, profesionalmente era muy competente, además tenía una gran seguridad en ella, con lo cual todo lo que iniciaba sabía que tenía que estar bien, ¿no? Nunca se echaba para atrás, siempre hacia adelante, muy animosa. Cuentan que ella además le gustaba para pensar, ¿no? Cuando tenía que organizar su cabeza se iba a andar, y andaba muy rápido y además con la cabeza muy echada hacia adelante, ¿no? Que efectivamente con esa idea de que tenía que llegar. Y se oye muy mal, pero es el único audio que se conserva de María Moliner, en el que ella habla un poco de su obra. Es muy cortito, pero creo que merece la pena que escuchemos su voz. Entonces cogí un día un lápiz y una cuartilla y empecé a esbozar un programa de diccionario. El programa de diccionario con el cual el diccionario que salió no tiene nada que ver, porque yo proyectaba un diccionario breve, una cosa, 6 meses de trabajo, bueno, bien, 6 meses de trabajo, no está mal. Y la cosa se ha convertido en 15 años de trabajo hasta el momento en que salió la primera edición. Hasta el momento en que salga la segunda, no sé si serán otros 15, si Dios me los da de vida, puede ser.
Pero hay que contar con eso. Estas son algunas fotos de sus años finales de vida y quiero terminar con una frase de una mujer con la que ella trabajó, colaboró y que era una gran amiga, que es Vicenta Cortés, que se refería a su trabajo como el fruto del conocimiento profundo e interrelacionado de los archivos, las bibliotecas y los ciudadanos. A los tres los amó y a los tres los respetó. Y creo que es la esencia de todo. Gracias.